Bueno, me he planteado todo tipo de formatos. La música, una de las cosas bonitas que tiene es que es un trabajo básicamente colaborativo, aunque las canciones las escribes en la intimidad, una vez que las das por terminadas, las compartes pues con la banda, con la gente que va a participar en la producción del disco. Al final eso, la compartes con gente que es la que aporta un montón de, pues, de sensibilidades diferentes y, y bueno, pues colaborar con una orquesta sinfónica es algo que te puede enriquecer, tanto como colaborar con un coro, por ejemplo, vecinal, algo así, ¿no? Que haya de los que hay por aquí, por ejemplo, alguna vez hicimos con el coro con las voces de Cimadevilla o con el coro minero de Turón, una colaboración con Alfredo González. Siempre, al final es importante saber ser generoso en la música porque son un montón de saberes y conocimientos compartidos y tienes que, cada vez que te asomas a la sensibilidad musical de otra gente, pues siempre te llevas algo y también tienes que dar algo, ¿no? Si es que hay algo que quieran también pues, que puedan aprender de ti. Entonces, no sé, siempre hay que estar abierto a colaborar con gente, además con gente muy diferente a ti también para poder tener una amplitud de miras, ¿no? Y no ceñirte un poco a, a un estilo, a una voz propia que al final tiene sus limitaciones y enriquece mucho asomarte al universo de otros creadores. Pero ya te digo que simplemente compartir la música con la banda que tengo, que yo siempre digo que si tengo una virtud es la de saber rodearme de gente muy bonita y muy sabia. Y, y con todos mis compañeros y compañeras de la banda aprendo un montón. Bueno, eso me lo tendrían que plantear ellos, ¿no? Porque yo creo que la música, yo que hace ya pues bastantes años que decidí asociar mi trabajo en la música con el compromiso político y con el activismo, creo que la música debe o puede acompañar a diferentes procesos sociales que tengan lugar en el momento en el que estás también creando tu música o a movilizaciones señaladas como por ejemplo el 1 de mayo, pero tienes que, bueno, mucho puedes poner un poco la banda sonora, ¿no? Pero no, no sé, siempre estarás un poco yo creo que en la retaguardia, donde nos toca estar un poco a los que hacemos música, pero tengo colaborado con acciones de la corriente, por ejemplo, aquí en Xixón, y otras acciones sindicales, no en un 1 de mayo, no suele haber conciertos, pero claro, que sería algo también que puede ser bonito. Así eso, bueno, para mí las reivindicaciones de clase son importantes porque la música también, las canciones populares, creo que tienen que estar siempre atravesadas por una perspectiva de clase que es importante y es lo que es una de las carencias que yo observo a veces en parte de la música popular un poco que es más que goza de más visibilidad, ¿no? Que le falta ese componente de clase que creo que es importante que tenga la música, ¿no? Que saber de dónde viene y de ese modo intentar llegar más lejos, ¿no? Y las canciones al final vienen bueno, pues del suelo, de las calles, de los barrios, de, del mundo en el que vives, pero visto desde abajo, no desde una atalaya, ¿no? Y eso es importante, creo que es un componente importante de las canciones. Um, es una pregunta muy jodida el pensar en ¿y si las cosas hubieran sido diferentes
cómo sería este mundo, cómo sería esta ciudad o cómo sería Asturias. A ver, desde luego lo que se hizo, tal y como golpeó la reconversión industrial, bueno, la llamada reconversión industrial, que luego de hecho fue una destrucción industrial, ¿no? En Asturias y en otros lugares, ¿no? Pero por lo que conozco fue algo tan duro que, bueno, que todavía estamos viviendo las consecuencias ahora. Y es cierto que trajo como una de las consecuencias pues fue que toda una generación se tuviera que ir a buscar la vida fuera de Asturias, y eso, destruir ese tejido social, pues también impidió que se creara un tejido cultural también sólido en Asturias. Ahora mismo la gente sigue teniendo que marchar, pero es verdad que en la escena musical, pues muchos de los nombres que están haciendo música en Asturias más importantes viven en pueblos, en la zona rural. Entonces hay es más, digamos, más afalladizo, como decimos aquí, ¿no? Para ellos, pues poder vivir en Asturias y seguir haciendo música. ¿Cómo hubiera sido? No sé. Las consecuencias tuvieron muchas dimensiones, ¿no? Se desmovilizó a una gran parte de la clase trabajadora. Una de las derrotas más duras, o de las victorias del neoliberalismo, ¿no? Fue la de conseguir. Yo recuerdo aquí en Asturias, cuando las últimas luchas obreras importantes, las del Naval, cuando consiguió el gobierno como que algunas acciones, que el Naval había conseguido sacar las luchas obreras a la calle y convertirlas en un conflicto que tenía que ver con la calle, con el barrio, con el ataúd, con que la gente estuviera muy implicada en ello. Pero poco a poco fueron consiguiendo, con el apoyo de los medios de comunicación, de los periódicos locales aquí, pues que siempre estuvieron pues del lado del gobierno y siempre tuvieron una línea muy reaccionaria. Digamos que hicieron que esas luchas, esas acciones sindicales se acabaran percibiendo por gran parte de la sociedad como vandalismo. O sea, lo vendieron como un poco de esa manera. Y eso acabó como reduciendo el apoyo también social que había, no sé. Fue una estrategia, la verdad es que les salió muy bien. Hay que reconocer que todo el tsunami neoliberal, que parece que lo hicieron como de forma silenciosa, pero muy sangrienta, ¿no? En el sentido figurado y a veces en un sentido literal. Y consiguieron, pues eso, pues crear destrozos a nivel social como muy importantes, y eso afectó también al tejido cultural. ¿Cómo sería ahora? Pues no lo sé. Yo creo que no hubiéramos escapado tampoco a lo que ocurrió después, a toda la ola de privatizaciones. Y supongo que en Asturias, no sé, si hubiéramos ganado esas últimas luchas obreras, pues creo que no sé, que habría una Asturias un poco más sólida. Durante unos años vivimos con la cabeza un poco gacha, ¿no? Como, por lo menos mi generación, ¿no? Como resignados, digamos, de alguna manera, ¿no? Y recuperar el espíritu de lucha, eso gracias a generaciones nuevas, y también a gente pues que venía también de la militancia, del sindicalismo de clase de la corriente, por ejemplo, que aquí marcó mucho el paso de la corriente sindical de izquierdas en Xixón. Pero gracias a esa conexión entre la gente más veterana y gente más joven que venía, pues se logró reactivar un poco el espíritu de lucha que caracteriza, yo creo, que al pueblo asturiano. Pero es verdad que hubo unos años, una década o algo más, en el que mucha gente también que venía de la militancia, de lo que fue pues aquí el MC, Liberación, y bueno, mucha gente que militó en su momento, los 90, que acabará un poco quemada, no sé, ¿no? Digamos, pues no sé, supongo que también de
de acabar viendo que, bueno, pues eso, que al final había más derrotas que victorias y que había muchas luchas internas también que hacían un poco que fuera muy difícil avanzar también, ¿no? Algo, bueno, pues que la izquierda también estamos, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos porque precisamente por eso no es homogénea y es algo que es bueno, yo creo, no sino que no sea monolítica la izquierda. Pero, no sé, creo que Asturias podría haber por lo menos tenido un poco más de conciencia como de su propia realidad, tanto social como cultural, y de ese modo, pues como pueblo, pues lograr crear sujetos políticos propios en Asturias, que siempre es lo que yo creo que se ha hecho a faltar en la política institucional, sobre todo, ¿no? Al final, aquí siempre nos gobernaron sucursales de Madrid y eso es algo que hemos sufrido mucho, ¿no? Esa especie de ser, bueno, de estar un poco dejados de lado porque quienes tomaban las decisiones no conocían en absoluto la realidad de lo que pasaba aquí, ¿no? Y bueno, en fin, eso pasa con cualquier organización de izquierdas ahora que esté en el gobierno. Justamente hoy en día se nos gobierna Foro, que es el único partido que podría decirse que es un partido asturiano, pero es la derecha regionalista. Ahora hay una nueva generación, está AINA, está gente nueva en el sindicalismo, está pues en anticapitalistas también, pues estamos en conexión y apoyando luchas que se dan en diferentes sectores, pero donde se ve que estamos un poco, hay una unidad y un compañerismo que creo que está fortaleciendo luchas y está creando una conciencia que se había perdido. O sea que se puede ser optimista dentro de lo jodido que es todo hoy en día, ¿no? Bueno, es algo que estamos viendo ahora, es justo lo que acabas de decir. Por desgracia, es que tenemos que asistir a un genocidio en directo para que mucha gente tome conciencia, ¿no? Lo que ha ocurrido estos últimos meses, primero desde el ataque de las milicias de Hamás, claro, provocó primero una respuesta de gente que nunca se había posicionado, pues como que aquello había sido una barbaridad, sin tener en cuenta todo lo que iba ocurriendo décadas atrás, bueno, y todos cada ataque de las milicias de Hamás, pues venía, siempre le sucedía una respuesta absolutamente desproporcionada del ejército de Israel. Entonces estaba claro que iba a haber una respuesta, yo creo que no tan brutal como esta, la de llegar a plantear que Israel se plantee una solución final y que exterminara ahí a toda la población de Gaza. Es algo que al final ha hecho por lo menos que incluso algunos gobiernos, aunque fuera tímidamente, pues que no se vieran ya, pues, digamos, con el imperativo moral de no poder seguir apoyando, seguir mirando para otro lado, ¿no? Pero las movilizaciones que está habiendo a nivel mundial, las que hubo, pues eso, la semana pasada con más de 60 ciudades, ¿no? En todo el estado, pues a la vez gritando en voz alta que esto no es una guerra, es un genocidio. Eso al final está creando una conciencia. Las voces que al principio se llevaban las manos a la cabeza por lo que ocurrió el 7 de octubre, pues ahora ya están dándose cuenta de que es un conflicto absolutamente asimétrico, donde hay todo un ejército bien armado, un ejército que realmente es el que está el sujeto terrorista en este conflicto y que busca exterminar a un pueblo. Eso es lo que creo que está creando una conciencia que es lo único que puede
a día de hoy pues hacer que se rompan por lo menos lazos con Israel e intentar asfixiarles un poco, ¿no? Lo ideal sería una derrota militar de Israel, sería lo justo realmente, ¿no? Pero es muy poco realista pensar en ese horizonte, entonces hay que apelar, pues no sé, o sea, pues a la justicia internacional, ya que cada vez más países también se sumen un poco al boicot a Israel, a dejar de apoyar, a dejar de verlos como un país democrático, cuando en realidad son pues, un país que tiene un ejército que probablemente sea la mayor banda terrorista que hay ahora en el mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta que, y desarmando todos los argumentos del sionismo, ¿no? Lo de identificar, que le viene muy bien al sionismo, identificar antisionismo con antisemitismo, se está también viniendo un poco abajo. En muchas movilizaciones pues vemos que cómo participan pues muchos judíos y judías antisionistas, y visibilizar eso es importante para desarmar su discurso, también su discurso victimista con respecto pues, a todo lo que tiene que ver con el Holocausto y con todo esto que siempre pues, lo utilizan, ¿no? De una manera muy perversa, ¿no? para justificar, ¿no? Como su dolor como pueblo. Creo que de todo lo aberrante que está ocurriendo ahora, lo único bueno que puede ocurrir es que realmente pues, esto cree una conciencia antisionista en la mayor parte de la sociedad, y que eso al final pues, los gobiernos no puedan evitar tener que encarar el tema y dejar de mirar para otro lado. Yo creo que el problema del racismo institucional no es tanto lo que esconde como lo que consigue normalizar. Que se normalice que existan los CIEs, ¿no? Que se pueda, no sé, que los gobiernos que anuncien una apertura de un nuevo CIE como si estuvieran anunciando la apertura de un resort, de un spa, algo así, no sé, ¿no? Y que no, la gente no se para a pensar que al lado de su casa, pues en los zapadores en Valencia, en Aluche, en Madrid, que tienen un CIE, que son cárceles encubiertas donde los internos tienen menos derechos que los presos comunes de otras cárceles, y es todo muy opaco. Y bueno, lo que nos llega desde dentro al final nos llega pues cuando ocurren tragedias, cuando hay muertes, y la violencia ahí es algo sistemático, porque bueno, pues esa opacidad también permite que sea aquí una jungla, ¿no? Por los testimonios que nos llegan. Todo esto acompañado de las necropolíticas fronterizas, ¿no? Como las llamaba Miguel Urbán en el Parlamento Europeo, que también es algo a lo que, no sé, es increíble ver cómo pues Grande Marlaska, no sé, cómo no sé, asume como las muertes como si fuera algo absolutamente normal, y eso se traslada a la sociedad, se acaban normalizando las aberraciones. No tratan de esconder nada, sino eso, precisamente de normalizar. Esto ocurre también en la música, ¿no? Que Pablo Hasél, por ejemplo, en la cárcel por escribir canciones, por expresar su opinión en unos tweets, es algo que creó pues, una serie de movilizaciones en su momento, pero que al final, cuando no hay una respuesta, cuando los responsables pues aguantan y siguen estando de espaldas a la calle y a la sociedad, pues acaba la gente subiendo esto como algo normal, ¿no? Y no como una deficiencia democrática y como una muestra de la represión de la que es capaz el Estado brutal, ¿no? Y bueno, pues lo más sangriento ocurre con las políticas contra los migrantes y con el racismo institucional, ¿no? Que parece que hay poca gente hoy en día, seguramente, y sales a la calle, que considere que
España, que el Estado español, que es un Estado racista, pero lo es de una manera objetiva. No sé, sí, no sé, si apoyas simplemente que existan los CIES, que crees que no hay que abrir fronteras, que no hay que regularizar a los migrantes que lleguen a suelo español, entonces estás defendiendo políticas racistas y no hay otra manera de llamarlo, pero incluso desde sectores de la izquierda están defendiendo a veces estas políticas o desde lo que se viene llamando el rojiparadismo, que al final hace también bastante ruido y bastante daño porque calan. La ultraderecha ha aprovechado también todo lo que ha podido para criminalizar a los migrantes para desplazar las culpas, y es un discurso que ha calado porque yo creo que no ha tenido tampoco una respuesta contundente desde la izquierda parlamentaria, ¿no? Que se ha mostrado muy ineficaz, muy torpe, o no sé cómo llamarlo, para defender posturas que deberían ser, no sé, como algo ideas fundacionales, ¿no? para la izquierda. Por eso creo que la única solución a todo esto que ya te digo, que no creo que esconda los gobiernos, sino que están normalizando, sería pues que lográramos construir un poder popular que realmente se alzara y que gritara más alto de lo que gritan pues los medios de comunicación, los poderes fácticos y los gobiernos, los que nos gobiernan realmente, y poder plantar cara de ese modo, porque desde luego desde los foros de representación democrática, de la democracia parlamentaria, parece que no hay, yo no encuentro respuestas contundentes, y al final eso creo que hace a esa parte de la izquierda en cierto modo cómplice de lo que está pasando, ¿eh? Y lo digo también pensando en que tengo muchas amistades a las que considero compañeros y compañeras de lucha, pero que están en trincheras que yo considero que no son las mías, y es a veces difícil, ¿no? Hablar esos discursos, hablar con gente, con compañeros y compañeras, y llegar a un consenso, a una manera de cómo enfocar temas tan aberrantes como, por ejemplo, el del racismo del Estado, el de la represión del Estado, ¿no? Que parece que son temas como menores, cuando deberían ser preocupaciones que yo creo de primera línea. Girar puedes recoger tu amor. Bueno, debería tenerlo porque un momento cuando, digamos, a partir del 15M, cuando cobraron visibilidad pues muchos movimientos sociales, la verdad es que las plataformas por la vivienda, las plataformas de afectados por la hipoteca y los desahucios gozaron de gran visibilidad, y por lo menos eso, pues bueno, hubo una respuesta por parte de los bancos por la cuenta que los traían. No se podía, habían visibilizado un problema y una salvajada tan grande, pero cuando se logró no acabar con los desahucios, que nunca se acabó, desde luego, sigue habiendo desahucios silenciosos que llaman y que no cuentan, digamos, para las estadísticas, pero que son reales, pues pensábamos que se podían conseguir cosas, pero cada ley iba siendo recurrida, iba siendo tirada abajo. Ahora son los sindicatos de inquilinos, los sindicatos de llogateres en Cataluña los que marcan un poco el paso con respecto a la vivienda, y es el mayor problema. Ahora mismo en Asturias estamos viviendo un momento terrible para el acceso a la vivienda, ¿no? Porque bueno, es lo que Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, pues ha anunciado que Asturias tiene que ser una potencia turística, y eso ha traído consigo pues unos alquileres absolutamente desproporcionados para un sitio tan deprimido económicamente como Asturias. Un montón de la gente alquila solamente de manera temporal para poner unos precios abusivos absolutamente en verano. Y eso provoca pues que el acceso a la vivienda de los asturianos y asturianas sea más difícil que nunca. O sea que es un problema de primer orden, pero que tampoco está en la agenda de las políticas de la izquierda parlamentaria, ¿no? De nuevo volvemos un poco a lo mismo. Esto
si no nace de la calle, de un poder popular que lo encare y que haga reaccionar a los gobiernos, no se solucionará nunca. Sé que suena cruel. Sí, podría tener esa lectura. Es una frase que le robé un poco transformada a Faulkner, creo que, no sé si está en El ruido de la furia, si no me equivoco. Y sí, creo que tenemos que, cuando los que creemos realmente en que podemos transformar este mundo y que tenemos que tener siempre mantener un poco en el horizonte pues la posibilidad de una revolución o que esté, digamos, en nuestro ADN ese espíritu revolucionario. Creo que tenemos que luchar contra ese dictador reaccionario que todos tenemos dentro, ¿no? Porque a todos nos cuestan los cambios, y cambios además los que pues conllevan renunciar a privilegios, los que tenemos pues simplemente pues siendo hombre cis, blanco en este mundo, pues ya gozas de unos privilegios. y queremos un mundo más justo, tienes que pensar en ellos, que revisarlos cada día, ¿no? No es una cosa que se pueda hacer solamente en momentos determinados en los que en movilizaciones que se hagan cada X tiempo, sino que es una responsabilidad diaria, y eso no sé, implica una actitud consciente de tener que pasar por momentos duros si quieres realmente transformar las cosas. Es algo lo que, por desgracia, es poca gente que esté dispuesta a ello. No hay mucha, cuando ocurren cosas graves, esta estrategia del shock, ¿no?, que viene cuando ocurren cosas, mismamente lo que acabamos de vivir con la pandemia, pues hay mucha gente pues, que lo oyes decir, por lo menos que estemos como estábamos antes, ¿no?, como si antes estuviéramos bien. Entonces se renuncia ya incluso a poder haber salido mejor de la pandemia, que es lo que se pensaba al principio, ¿no?, a ver si salimos mejor de esta, ¿no?, cuando ya nos dimos cuenta de que no salíamos mejor, sino al contrario, que veníamos en un mundo mucho más jodido, donde la ultraderecha había tomado sus posiciones. Pues yo percibía a mucha gente, pues esto de por lo menos que volvamos a como estábamos antes. Hay que intentar luchar contra esa actitud, que es una cosa muy normal, muy humana, pero que precisamente la militancia y el activismo tiene que ver con una conciencia que te cree esa urgencia de luchar y de tener que renunciar a cosas a las que a lo mejor estás acostumbrado, pero que que son privilegios que los estás gozando de ellos a costa de escatimar pues derechos a otra parte de la sociedad. No sé, sí, creo que pensar en la nada es algo como que a mí me provoca mucho más miedo que pensar en el dolor, en sufrir. Pensar en la no existencia es como negarlo todo, ¿no? Es como caer ya no en el cinismo, sino en un paso más allá, no sé, en simplemente ser como muertos en vida, ¿no? Entonces, sí, el dolor nos demuestra que estamos vivos, y eso ya es algo que tiene que hacernos reaccionar, ¿no? Otra opción es vivir anestesiados, ¿no? Pues eso es muy fácil hoy en día con todas las lógicas de consumo que nos están como rodeando y que nos meten por vena pues en el momento en el que pisamos la calle, pero hay que luchar contra ese tipo de anestesias y sí estar dispuestos a sufrir, ¿no? Aunque esto tampoco quiere decir que no haya que vivir y que pasarlo bien, obviamente, ¿no? Pero
pero bueno, que los cambios sí que son duros, a veces por lo menos conllevan un cambio de chip que es difícil de hacer y que hay que hacerlo con conciencia, claro, no sé, sabiendo realmente lo que haces, y por eso es tan importante militar, no tomar una posición activa con respecto a esto, no simplemente una actitud pasiva que parece que bueno, que es lo que los sistemas un poco donde nos venden que la democracia que puede ser simplemente una cuestión representativa, pues me parece que nos invitan a adoptar una actitud pasiva y simplemente delegarlo en los representantes políticos. Yo de nuevo pues vuelvo a decir que creo que el poder popular es el que puede cambiar las cosas, y eso requiere pues de acción y de que lo hagamos de forma colectiva, pero que tomemos posiciones y que elijamos nuestras trincheras. Ese dolor que elegimos en lugar de la nada, de forma colectiva, al final acaba siendo algo pues mucho más llevadero, incluso que puede ser algo, bueno, incluso disfrutable, diría. Desde luego, además la ilusión y la ternura, creo que también el espíritu de celebración de la vida, ¿no? Hay una parte de la izquierda que a veces yo veo como muy ceñuda, que siempre pues hay veces que en determinadas movilizaciones dice estamos en jornadas de lucha, no estamos celebrando nada, no podemos, no se puede cantar aquí, no se puede festejar, cuando yo creo que es necesario que también festejemos, porque es una manera de sentirnos vivos. Como antes hablábamos del dolor, también el hecho de estar celebrando algo en común, aunque sea pues, conmemorar momentos importantes en los que hubo procesos sociales importantes en la historia de los que tenemos que aprender, pues es algo que también moviliza y que también crea conciencia. Y a mí me parece que es algo positivo que ha ocurrido en la última década, es que creo que se han puesto un poco en el centro del discurso de la izquierda pues cosas que tienen que ver con los cuidados, con los afectos, con algo que no solamente la cultura del trabajo, ¿no? que yo entiendo que tuvo sentido en momentos concretos de la historia. Ahora mismo, hace poco, estaba pues, haciendo pues, con Sara Muñiz una violista, una gran música de aquí, para una película de Ramón Lluís Bande sobre Xixón en el 37, cuando lo bombardearon y tal, el himno que se cantaba, que lo estamos reconstruyendo, tenemos una partitura y una letra, pero no ninguna grabación de ella, ¿no? Y es una canción pues, que dice esto, ¿no? Pues, no hay más que una consigna a trabajar, ¿no? Este tipo de trabajo lo entiendo, pero también tenemos que ser conscientes de que el trabajo asalariado, como decía Marx, no es más que esclavismo, no me acuerdo cuál era la frase, no sé, ¿no? Como a tiempo parcial o algo así. Y necesitamos vivir para realmente coger fuerzas y para luchar. Precisamente hoy en día hay mucha gente a la que no le puedes exigir militar porque, joder, hay gente que tiene trabajos alienantes, dolorosos, o que les ocupan pues, casi toda su jornada, y que cuando llegan a casa, pues a lo mejor o cuando tienen un día libre, pues no les apetece ir a una asamblea o a una movilización o nada, y prefieren quedarse en casa pues viendo Netflix o lo que sea. Y es algo absolutamente normal, si en esta situación precisamente darnos tiempo para estar con la gente a la que queremos, para formarnos, para disfrutar de la vida de una manera que no tenga que ver necesariamente con cuestiones, con esas lógicas de consumo a las que aludía antes, es también la mejor forma de enriquecernos y de que nos de poder mirar al mundo con cierta distancia, con cierta perspectiva que nos
que haga que nos demos cuenta de lo importante que es la lucha y de lo importante también que es vivir la vida para poder luchar, no sé, y no estar constantemente en un estado de alienación y de lucha resignada, digamos, ¿no? Pues, a veces de lo que se peca. Bueno, es una responsabilidad eso que yo creo que debería recaer principalmente pues, en los músicos y músicas, en los trabajadores y trabajadoras del sector cultural o musical en particular, si quieres, el de realmente adquirir esa conciencia de clase. Yo, hablando con compañeros y compañeras, a veces no se consideran clase trabajadora pues simplemente pues por, no sé, por tener cierta proyección pública, por tocar en un festival, por salir en medios de comunicación, cuando luego realmente ves que su trabajo que está sometido pues a una intermitencia brutal, a veces a condiciones económicas muy precarias, sí, a mucha gente a trabajar como falsos autónomos. El problema con cómo podéis los sindicatos de clase, un sindicato como CGT, pues ayudar a los músicos es que la mayoría de los músicos somos autónomos, entonces bueno, no sé, hay un conflicto ahí, ¿no? Pues entre sindicarse, ¿no? y ser autónomo a la vez, pero bueno, hay sindicatos como SMAC, Sindicato de Músicos Activistas de Cataluña, que son un sindicato de la música que tiene estructura de tal que con otros colectivos que no somos sindicatos, pero que tenemos vocación, digamos, sindical, como la Caja de Músicos, en la que estoy involucrado aquí en Xixón, y bueno, otros colectivos en todo el Estado, tampoco voy a mencionar por no olvidarme a ninguno, y otras también formas, ¿no? Hay sociedades de gestión de derechos de autor, por ejemplo, en Euskal Herria, está EKI, pues digamos, como alternativa a SGAE. El crear este tipo de estructuras tiene que ver con crear una conciencia de clase dentro de los trabajadores y trabajadoras de la música. Y lo que pasa es que es un mundo en el que la patronal está muy desdibujada, digamos, de alguna manera, ¿no? No tenemos así muy claro. Hay grandes promotoras que son las que se lo llevan crudo, realmente las que tienen gente que se está haciendo millonaria con la música. No son precisamente los músicos, algunos, los que tienen más visibilidad, pero por cada músico que tiene cierta visibilidad hay pues 1000 que trabajan pues en unas condiciones muy precarias. Entonces, fomentar, digamos, adquirir conciencia, crear conciencia es lo más urgente y lo primordial para que luego pues se creen unas condiciones subjetivas mínimas para que la gente se asocie y que se pueda llegar a tener también un sindicalismo dentro del sector musical que sea sólido. Bueno, es muy difícil elegir entre solamente 3 imprescindibles. No lo sé, en cada momento de tu vida al final hay algo que se convierte en algo importante. Hay libros que no sé, que fueron muy importantes para mí en mi adolescencia y que seguramente pues si me hubieran llegado ahora pues no lo serían tanto, ¿no? Yo fui de los que se obsesionó con El Guardián del Centeno cuando tenía 14 y 15 y 16 y 17 años, le iba leyendo cada año y era seguramente ahora a lo mejor no, si me hubiera llegado un tiempo después pues no lo hubiera apreciado tanto. Entonces no sé si hablar de nombres imprescindibles, ¿no? Pero bueno, puedo citar artistas que creo que son importantes a día de hoy. Te diría Violeta Parra, a la que bueno, pues le hice un guiño y la versioné, le dediqué le hice un guiño en el título de mi disco Violética y pude, cuando estuve en Chile, conocer a su hija Isabel Parra y a su nieta Tati Parra y cantar con ellas Volver a los 17, que fue uno de los momentos más especiales para mí
en mi carrera, te diría Edson Belandia es un artista colombiano al que estoy escuchando muchísimo. Es un hombre que es un crack y creo que va a ser una figura muy importante de la música colombiana porque no solo está haciendo una música maravillosa él con sus canciones, sino que también está rescatando a algunos artistas o componiendo para algunos artistas, gente mayor que lleva haciendo pues vallenato y toda la vida, pero que no tienen ninguna visibilidad, ni están ni siquiera dentro del mercado ni en las plataformas digitales, pero que llevan haciendo música popular y dedicándose a ella pues durante décadas, y ahí existe esa conexión entre generaciones, y Edson Belandia creo que en Colombia que representa un poco esta nueva música que además está muy comprometida socialmente, y me parece un artista muy importante. Para mí ha sido importante siempre y lo seguirá siendo porque cada vez que lo escucho sigo aprendiendo y me sigue emocionando. Es Leonard Cohen, que forma parte de mi educación musical y bueno, es uno de esos artistas que redescubres cada vez que lo escuchas. Te voy a decir tres grandes libros que tengo ahora en mente. Uno es Cumbres Borrascosas, de mi libronte, porque me parece una maravilla la técnica narrativa que utiliza y, no sé, el ambiente claustrofóbico, pero lleno de emociones perturbadoras también que hay, que contiene este libro. Me parece una obra maravillosa. Eh, Otra sería Moby Dick, que está además bastante presente en algunas de mis canciones, porque también es un libro, que contiene muchos libros a la vez, ¿no? También contiene una parte de ensayo, hay poesía, hay teatro, hay una gran novela, y es una maravilla. Y creo que es un libro que tiene una fama injustamente de ser un libro difícil de leer, cuando yo creo que puede ser es una novela muy disfrutable. Y reivindicaría también, pues no sé, mira, pues, una de mis últimos grandes descubrimientos ha sido una escritora mexicana, Rosario Castellanos, que cultivó la novela, el ensayo, el teatro y la poesía, pero a mí sobre todo lo que me arrebata de ella es la poesía, y tiene una antología que se llama Poesía no eres tú, que recoge casi toda su obra poética y que es una maravilla. Sindicalismo, clase y acción. Es un paso necesario, no un objetivo en sí mismo. La oficialidad nos tiene que llevar a la normalización de una lengua minorizada como es el asturiano, y es un paso necesario que lleva exigiendo la sociedad asturiana mucho tiempo, y los gobiernos le dan la espalda a la sociedad asturiana. Familia, política y deber moral, estar en contra de un sistema que consideras que genera y justifica injusticias y crímenes. Algo que está en todos los lados, solamente tienes que saber mirar y encontrarás poesía en hasta las cosas más pequeñitas. La canción es un lenguaje único, un lenguaje por derecho propio, en el que una letra y una partitura se unen para formar un todo, se interpretan y crean algo vivo, como una planta, un árbol que no deja de crecer y que perdura por los siglos, si la canción lo merece. Colorido, social, cultural, y luchas ejemplares como el anarquismo. Canalizar la rabia a través de la ternura es
un camino muy directo hacia la revolución.